Gusto saludarles. Vamos a continuar con este trabajo de la hoja. Y el día de hoy vamos a ver el tema de la clasificación de las hojas. Vamos a hacer un pequeño repaso para que ustedes puedan ver eh, de dónde venimos trabajando, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Vimos la hoja, vimos un pequeño concepto de ella, eh, también los diferentes tipos de hojas dependiendo del momento y la ubicación de la aparición dentro de la planta. Vimos que pues la principal función de ella es realizar el proceso de la fotosíntesis. Acá tenemos un pequeño esquema de cómo más o menos funciona y cómo retornan elementos orgánicos elaborados al resto de la planta, y la producción de oxígeno, que es también un desecho de la planta pero que a nosotros eh, nos funciona para poder sustentar la vida en el planeta, ¿verdad? También vimos las partes. Decíamos que existen tres principalmente: lo que es la vaina, el peciolo y la lámina foliar. La vaina pues es el órgano por el cual está inserto en el tallo una hoja o una rama, ¿verdad? El peciolo es esa base que da sostén pero que es flexible. La lámina foliar, hacíamos mención de que tiene haz y envés. El haz es la parte que da de cara al sol, y el envés es lo que queda en la parte de abajo. En ella se encuentran unas válvulas, unas células especializadas que se llaman estomas, que regulan el intercambio de gases con el ambiente y la salida de agua en forma de vapor. Distinguíamos también tres regiones de la hoja, como lo es la base, el borde y el ápice. También teníamos lo que es la nervadura, que es el sistema vascular propiamente de las hojas, que sirve para poder inyectar adentro de ella la savia bruta y recoger la savia elaborada para trasladarla al resto de la planta. Bien, esto es básicamente lo que eran las partes. Su conformación interna: hablábamos de dos epidermis en la hoja, el, el epidermis superior y el epidermis que está en el envés de la hoja, el cual contiene los estomas. En la parte superior veíamos de que las células especializadas han logrado la formación de una capa cerosa que evita principalmente la pérdida del agua. La parte interna de la hoja es lo que nosotros conocemos como mesófilo. En el mesófilo podemos distinguir dos agrupaciones de células: las células parenquimáticas, que están en empanizada, que están en la parte más próxima a lo que es el haz de la hoja, y el parénquima lagunar, que está próximo al envés de la hoja. Están conformadas o configuradas de diferente manera porque las de la parte superior realizan el proceso de fotosíntesis más activamente, y las de la parte inferior están mejor especializadas para poder eh, realizar el intercambio de gases con el ambiente y brindar los materiales necesarios a las células que están en el proceso fotosintético. También podíamos observar este sistema eh, de movimiento de savia dentro de la planta, en donde podemos distinguir el xilema y el floema, ¿ya? Bueno, eso es básicamente cómo está conformado la hoja en su interior. Ahora, muy bien, veíamos los estomas también, cómo están conformados, por qué es que estos logran hincharse absorbiendo agua y potasio principalmente, y cuando se realiza el proceso fotosintético es cuando están plenamente abiertos. Cuando no se está realizando proceso fotosintético, pues ellos se mantienen cerrados para evitar la pérdida de agua, o inclusive cuando existe demasiada radiación solar y la planta no cuenta con la cantidad de agua suficiente al interior y en el medio donde se encuentran sus raíces. Por tal motivo, lo que hacen es cerrar estas válvulas para evitar la deshidratación. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se clasifican las hojas.
Y tenemos que tomar en cuenta que por cada una de las partes que vimos en la hoja podemos tener una clasificación para cada uno de estos aspectos. Y vamos a iniciar. Se recuerdan que el limbo es toda la parte plana de la hoja, toda la lámina foliar que se encarga del proceso fotosintético. Acá vamos a tener, por ejemplo, hojas simples. La característica que vamos a encontrar es que tienen su pedúnculo, o sea, de la parte donde están adheridas a la planta, es uno nada más, ¿ya? Y de ahí, y de ese pedúnculo, se forma toda la lámina foliar. Y en este momento, pues independientemente de qué forma tenga, ¿ya? O cómo esté configurado con diferentes lóbulos, que más adelante vamos a ver esta otra clasificación. Pero hoja simple significa que desde este único peciolo está insertada toda la lámina foliar. Luego tenemos las hojas compuestas, y acá en esta imagen tenemos, por ejemplo, la imagen para comparar entre una hoja simple. Se dan cuenta cómo está inserta en el tallo o en la rama, y acá podemos observar la yema axilar, ¿ya? Mientras que en las hojas compuestas vemos que está la yema axilar, y este peciolo le da soporte a varios foliolos. Estas ya no se denominan hojas, sino que se denominan foliolos, ¿ya? Entonces, cuando tenemos esta forma, también al peciolo se le denomina raquis, ¿ya? Y como les mencionaba, los foliolos. Bueno, estas serían las hojas compuestas. Luego, si vamos a clasificar dependiendo del peciolo que ésta posea, podemos distinguir que sea una hoja normal, que podemos observar el peciolo en la base de la hoja, y esta inserta en el tallo o en la rama. Y luego tenemos las hojas pecioladas, que vamos a observar. Por ejemplo, esta dice que es una palmeada, y podemos distinguirla porque en la punta del peciolo se van a formar este conjunto de pequeñas hojas, de pequeños foliolos, ¿ya? Que se derivan a partir de la terminación del peciolo. Y la pinnada, vamos a observar que el peciolo da origen al raquis, y a este raquis están insertas el resto de foliolos, y significa pinnada porque se encuentran en cada nudo. Vamos observando un par de hojas que están dispuestas de forma opuesta, ¿ya? Pueden existir hojas compuestas paripinnadas, que significa que vamos a encontrar números pares en el conjunto de hojas, y también vamos a encontrar imparipinnadas, que no contienen un número par de hojas en todo el raquis. Bien, siempre siguiendo la clasificación del peciolo, tenemos lo que se conoce como hojas sésiles. Y la hoja sésil no es más que aquellas hojas que no presentan un peciolo, no tienen ese pequeño pedúnculo que une la lámina foliar con el tallo o con la rama, sino que directamente están adheridas al tallo sin la necesidad de poseer ese peciolo. Puede ser de esta manera, como lo es solamente sésil, o puede ser de esta manera, que se llama sésil envainada. ¿Y dónde lo podemos nosotros ubicar más fácilmente? Por ejemplo, en una caña de azúcar, donde podemos observar nosotros que las hojas van configuradas de esta manera. O por ejemplo en el maíz, bueno, principalmente las gramíneas, los zacates tienen este tipo de hoja y este tipo de forma de insertarse en el tallo, ¿verdad? Bien.
La siguiente clasificación que tenemos sería según el borde o el margen, ¿ya? Y de esta clasificación, la primera serían hojas enteras. Hojas enteras significa que todo su borde no está seccionado en ninguna parte, no tiene ningún corte, no tiene ninguna hendidura, ¿ya? O también se conocen como hojas lisas. Bien, sería entonces esta clasificación de hojas enteras. Luego tenemos hojas onduladas, ¿ya? No sé si reconocen esta planta, sería un falso islán, ¿ya? Y tiene este tipo de hojas onduladas. Estamos hablando de la clasificación por su borde o margen. Bien, la siguiente sería con hojas dentadas. Podemos darnos cuenta que tienen este tipo de borde como que fueran dientes, ¿ya? Al exterior de la hoja, en todo el borde. Una característica bien importante para poder distinguir entre esta y la clasificación siguiente es, digamos, la orientación que tienen estos dientes. Si podemos darnos cuenta, estos dientes no se alinean con la nervadura de la hoja. Si se dan cuenta, acá viene la nervadura, vienen estas líneas como diagonales desde la nervadura central hasta el borde de la hoja, pero estos dientes no se alinean con esa nervadura secundaria que nace desde la nervadura central. Vamos a ver ahora la siguiente clasificación, que serían las hojas aserradas. Las hojas aserradas, si ustedes pueden darse cuenta, sí se alinean el borde con la nervadura que viene desde la nervadura central, ¿ya? Entonces esta es una de las principales diferencias por las cuales podemos distinguir nosotros entre una dentada y una aserrada, que estos picachos no se alinean en las dentadas con la nervadura, mientras que en las aserradas sí se alinean con la nervadura secundaria que nace desde la nervadura central de la hoja. Bien, tenemos lo que son las hojas lobuladas también. Muchos de nosotros hemos visto este tipo de hojas y pareciera que fueran hojas diferentes, parecieran que fueran otras hojas que están adheridas a la misma hoja, pero no es así. Simple y sencillamente tienen estas pequeñas protuberancias, estas ondulaciones en la hoja, y por eso se le conoce con el nombre de lobuladas. Muy bien, la siguiente clasificación que tomaremos será según la forma del limbo. Y en este orden vamos a tener primeramente lo que son hojas elípticas. Elípticas por la forma de una elipse que tiene toda la hoja. Aquí no estamos viendo solamente el borde, sino que la forma que tiene toda la hoja. ¿Ya? Bien, la siguiente clasificación sería hoja lanceolada. Podemos observar que en comparación con la anterior, vemos que esta es más angosta que larga, ¿ya? Decimos que es lanceolada cuando es 2 veces más larga que ancha, 2 o 3 veces más larga que el ancho que tiene la hoja, ¿ya? Podemos observar cómo inicia en la base y cómo termina en el ápice esta forma lanceolada. Las siguientes serían hojas aciculares. Las hojas aciculares las podemos diferenciar porque tienen forma de aguja, ¿ya? Y estas formas las encontramos principalmente en los pinos, ¿ya? En los pinos es donde encontramos este tipo de hojas aciculares. Por eso precisamente se le denominan acículas, ¿ya?, a las hojas del pino. Muy bien. ¿Se recuerdan de la nervadura, que es todo ese sistema de ramificaciones que permiten el traslado de savia bruta al interior de la hoja y recopilar y trasladar toda la savia elaborada hacia el resto de la planta?
pues también tenemos clasificación de hojas por el tipo de nervadura que está presente. Y vamos en este caso a encontrar, por ejemplo, hojas uninervas o uninervia. Estas hojas las encontramos principalmente, como ya lo mencionamos, en los pinos y poseen una sola nervadura, ¿ya? No tiene ramificación de su nervadura. Luego tenemos una hoja paralelinervia. Aquí vamos a encontrar a todas las monocotiledóneas, a todas las gramíneas, en donde podemos observar que todas las nervaduras están dispuestas con la misma orientación, en este caso de forma completamente vertical y paralelas una a la otra. Aquí no hay ramificaciones hacia los costados, sino que simple y sencillamente tenemos estas ramificaciones de forma vertical, ¿ya? Y paralelas unas a otras. Como les repito, lo vamos a encontrar básicamente en todas las gramíneas, en todas las monocotiledóneas. Muy bien. La siguiente clasificación por nervadura sería una hoja penninervia. La hoja penninervia sería entonces como nosotros conocemos típicamente una hoja que posee una nervadura central. De ahí se ramifican las nervaduras secundarias y de estas las terciarias, ¿ya? Independientemente de la forma o el borde que tengan, es el tipo de nervadura el que estamos observando y el que estamos clasificando en esta ocasión, ¿ya? Sería la hoja penninervia. La siguiente sería una hoja palminervia. Entonces esto significa que esta hoja está palmeada y que su nervadura también se divide con cada uno de los lóbulos que podemos observar, ¿ya? Aquí podemos observar cómo se divide, como que fuera, aquí no existe una central, sino que varias, ¿ya? Para cada uno de los lóbulos, y en cada uno de los lóbulos se dividen en secundarias y terciarias. Bien, sería la palminervia. Y por último tenemos la clasificación según su disposición en el tallo. Como nosotros podemos encontrar las hojas dispuestas en el tallo, también se puede clasificar. Y lo podemos encontrar como hojas aisladas. ¿Y cómo las vamos a identificar nosotros? Independientemente si tienen pedúnculo o no, de la forma, de la lámina, del borde y de otras características como la nervadura, la vamos a identificar como que en cada uno de los entrenudos que tiene el tallo vamos a encontrar una única hoja, ¿ya? Por eso se le denominan aisladas. Vean, luego tenemos el crecimiento hasta el siguiente nudo y ahí vamos a encontrar otra hoja, ¿ya? Si continuamos el crecimiento y vamos a encontrar nuevamente una hoja y así sucesivamente, ¿ya? Entonces nos vamos a guiar porque solamente existe una hoja en cada nudo. Luego tenemos las hojas verticiladas. Las hojas verticiladas entonces significa que en cada nudo vamos a encontrar un grupo de hojas, ¿ya? Este es un nudo, ¿ya? Y se puede observar fácilmente en este tallo. Y el crecimiento que tiene el entrenudo no tiene hojas. Hasta el siguiente nudo tiene otra vez este grupo de hojas, ¿ya? Dispuestos alrededor concéntricamente de ese nudo. Serían las hojas verticiladas. Bien, tenemos luego las hojas fasciculadas, ¿ya? Las hojas fasciculadas son las que encontramos por ejemplo en el romero, ¿ya? Y podemos observar que nacen así como en pequeños racimos, ¿ya? En cada nudo, por lo general dispuestos hacia una sola orientación, ¿ya? Entonces estas serían las hojas fasciculadas. Luego tenemos las hojas opuestas, ¿ya? Aquí, diferente a las hojas aisladas, vamos a encontrar que en cada uno de los nudos encontramos un par de hojas,
un par de hojas dispuestas de forma opuesta, ¿ya? De forma opuesta. Entonces esta es la característica que diferencia por su disposición en el tallo a las hojas opuestas, ¿ya? En cada nudo vamos a encontrar un par de hojas. Y luego tenemos las hojas imbricadas. Las hojas imbricadas las vamos a encontrar porque están insertas completamente en el tallo y están superpuestas una sobre otra, como que fueran escamas. ¿Ya? Podemos observar este tipo de hojas imbricadas. ¿Ya? Muy bien, vamos a lo que les mencionaba yo. En este momento voy a solicitar que usted clasifique en su cuaderno la mayor cantidad de hojas que tenga a su disposición. Cada una de estas clasificaciones que hemos mencionado en este momento, solicito que realicen en su cuaderno. Anoten estas clasificaciones y que tratemos de encontrar una hoja que vaya de acuerdo con este tema de la clasificación de hojas, dependiendo de los diferentes puntos de vista que hemos observado. Y les dejo un ejemplo por acá para que ustedes puedan observar este tipo de clasificación. Luego vamos a observar cuál ha sido el resultado que ustedes han obtenido.